Bueno, hola a todos. Tengo muy poco tiempo, así que vamos a hacer las cosas de manera rápida. ¿Por qué? Porque vengo a hablaros no solamente de datos, sino de una forma de hacer las cosas. Es decir, contaros mi experiencia y cómo trabajamos en el arte de medir a la hora de sacar realmente partido a esos datos que os comentaba. Para los que, como no tenemos mucho tiempo, para los que se queden con ganas de más, por favor, poneros en contacto conmigo sin ningún problema. En Twitter soy sorprendida o en cualquiera de las otras redes sociales y estaré encantada de ayudaros, ¿vale? Vamos a hablar de Big Data. Todo el mundo al final conoce qué es Big Data, ¿no? Y cómo se ha metido en nuestras vidas, pero de lleno. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Que el Big Data nos está ofreciendo a todas las empresas oportunidades de supervivencia y, sobre todo, competitividad. Pero esto no es solamente por la parte del Big Data como tal, que al final se trata solamente de almacenar el mayor número de datos posibles a la hora de recoger información de qué está pasando y por qué puede estar pasando alguna cosa en nuestra empresa. Esto trata de algo más. Normalmente, como os decía, cuando hablas de Big Data, la gente piensa que se habla solamente de tecnología y de tratamiento de estos datos, ¿no? Pero no. Yo vengo a hablar de Business Analytics. ¿Qué significa Business Analytics? Significa que Big Data no es solamente tecnología y luego la ciencia de los datos. No. Es, además, todo lo que tenga que ver con negocio, con sacar realmente partido a esos datos y explotarlos para poder hacer las cosas de una manera mejor. Y sobre todo, transmitir ese conocimiento a toda la compañía, de forma que podamos tomar decisiones reales basadas en datos. ¿Cómo se hace esto? Mirad, siempre yo tengo un dicho de mi abuela que decía, no importa el arco, importa el indio. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que tengamos en cuenta que toda la tecnología, os lo han contado antes otros ponentes, está muy bien y vamos muy deprisa y en 2030 vamos a hacer muchísimas cosas. Pero detrás tiene que haber alguien que realmente decida cómo podemos poner esa tecnología a nuestro favor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sé que sois muy jóvenes, pero hay una película indispensable que tendría que estar en vuestras cabezas que se llama Los Siete Magníficos. ¿Qué son los Siete Magníficos? Eran 7, pero luchaban como 700. De eso se trata. En la empresa, cuando quieres sacarle realmente partido a todos los datos, no se habla de el Big Data como tal, tenemos una cantidad ingente de datos a las que hay que sacar partido. No. Estamos hablando de elegir exactamente los que necesitamos para que se produzca impacto en la empresa. Y esa es precisamente la labor más difícil, decidir qué datos son los que realmente nos hacen falta para poder tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué vengo a contaros hoy? Vengo a contaros una metodología basada en los 7 magníficos, que se llama Seven, en los que vamos a ver una serie de pasos para que entendáis bien qué hace un analista de negocio dentro de la empresa. Lo primero, S de stakeholders. ¿Qué significa? Toda la empresa, necesito saber las tripas de la empresa, necesito hablar con todo el mundo dentro de la empresa. Tengo que apagar el ordenador, oh Dios mío, no usemos tecnología, vamos a hablar como las personas. Vamos a entender qué preguntas de negocio tiene cada uno, cada departamento y qué puedo hacer o qué puedo analizar para hacer las cosas mejor y que puedan dar respuesta a esas preguntas de negocio. Entonces, lo primero que hago es hablar con la gente. A partir de ahí, los elementos, la E de elementos. Vuelvo a apagar el ordenador y lo que hago es pensar en las preguntas que se quiere contestar. Y a partir de ahí decidimos qué datos son los que nos van a ayudar realmente a poder dar respuesta y poder impactar con esos datos en el negocio. Una vez más, vamos a la V de Seven, que es Visual Coding. Esto es la parte de transmisión que os decía. Una vez detectamos qué es lo importante, cuáles son las métricas importantes, los datos importantes, es entonces cuando intentamos codificarlos, es decir, montar el storytelling, montar una historia de forma que cualquiera
pueda entender cómo esas métricas, cómo esos datos se combinan entre sí y producen información. Y de esa información se produce el conocimiento que va a hacer que las personas puedan tomar estas decisiones. Es decir, empezamos por lo que habéis visto. O sea, esto es real, ¿vale? Esto es un trabajo que hacemos previamente para entender un poco cómo las métricas, como os decía, se relacionan entre sí. Y realizamos un mock-up. ¿Qué es realizar un mock-up? Es pasar de lo que la historia que estamos contando en un papel a algo ya tangible, ¿no? que se pueda utilizar. Pero ¿hemos terminado? No. Vamos a enganchar a la gente. No podemos simplemente poner unas tablas, no podemos poner unos datos así como quien tira cosas, no. Hay que hacerlo mejor. Hay que contactar con esa gente, hay que conectar con ellos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros normalmente aplicamos una escala llamada de razón contra emoción. La razón sería básicamente lo que los datos nos están contando y la emoción es cómo estamos transmitiendo esa información. Lo vais a ver claramente en estos ejemplos. ¿Os acordáis? Este es el mock-up que os he enseñado antes. Pues pasa con unos colores de la compañía, con un determinado orden de esas métricas a transmitir cómo está funcionando una campaña de marketing, cómo están las ventas, cómo están los influencers en las redes sociales, cualquier tipo de información. Fijaros, este es el otro mock-up que habíamos visto, cómo pasa a ser un dashboard, un cuadro de mandos en el que podemos entender qué está pasando, por qué puede estar pasando y podemos tomar decisiones de negocio. Al final, un analista de negocio es una persona que funciona a modo transversal en la compañía. Y os cuento anécdotas. En este, por ejemplo, estamos trabajando para un cliente en el que hablábamos de cosas relacionadas con el fútbol. Yo fui a presentar este dashboard y ¿qué me decían? Me levanta uno la mano con todas las métricas importantes que hay y me dicen, el escudo del Alavés está mal. ¿Perdón? O sea, vengo a mostraros cómo va tu negocio, cómo va tu campaña y lo único que te sale es que el escudo, que lo veis aquí a la derecha, al final, abajo, no se ve casi, ¿está mal? Algo estoy haciendo mal. Lógicamente, fijaros, son los mismos datos, cómo conectas muchísimo más con el de vuestra derecha que el de la izquierda. ¿Por qué? Porque te llega, porque la marca, porque la empresa está en esos datos. No hablamos solamente, como os decía, del arco, de la tecnología. Hablamos de precisamente las personas que forman esa empresa. Este es otro ejemplo en el que también intentábamos entender cómo, con respecto a un objetivo, nos estábamos comportando. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones de negocio. Y esto me lleva al último punto, que es, si no se actúa, si hacemos un análisis, hacemos una transmisión del conocimiento y finalmente nadie toma decisiones sobre ello, entonces no ha servido absolutamente de nada. De nada, tenemos que tomar decisiones sobre marketing, sobre el negocio, sobre productos, absolutamente sobre todo lo que sucede en la empresa. Si no somos capaces de que ese análisis llegue a las personas que toman esas decisiones y actúen sobre ello, entonces el dato no será un activo en el negocio. ¿Por qué surge la necesidad de esto? Básicamente porque si todo, ahora mismo en la era en la que estamos, si crees que estás dominándolo todo, si crees que está todo fenomenal, es porque vas muy despacio. Esto es una frase de un piloto de Fórmula 1 muy importante de ti. Y entonces, se trata de intentar que la tecnología nos ayude efectivamente en el negocio. Solamente así podremos intentar ser parte de un beneficio del Big Data que normalmente queda olvidado. De ahí que la figura del analista de negocio, el que vincula el negocio de verdad con la tecnología y con las decisiones y el futuro de la empresa, sea tan importante. Muchísimas gracias.